soy veterinario, es mi profesión, de eso vivo, pero tengo desde chico una pasión por la literatura y las letras, así que surgió de adentro decir, bueno, la idea de crear un libro, y yo creo que alguien tiene que crear un libro cuando tiene un porqué y un para qué. Y el porqué mío era transmitir algo, ¿viste? Decía el porqué, lo que yo vivía, muchas penurias, muchos desafíos, cuando uno cursa con una noticia así, y el para qué era para servir, ¿no? Porque debe haber muchos padres que la primera sensación supongo que será de congelamiento, de decir qué hago, para dónde voy, cómo trato a este niño, cómo hago que se inserte en la sociedad. Imagino que luego de tu experiencia durante estos años, lo que querés es transmitir esa experiencia para liberar un poco a esos padres y madres o familiares a cargo que no saben qué hacer con este tema. Exactamente. Lo primero, lo más crudo es la parálisis por el miedo, ¿sí? De acá para adelante, ¿qué pasa con mi vida? Y ahí yo menciono un poco que vos tenés ciertas creencias que se derrumban. En ese momento te topás con esa noticia que se derrumban. Entonces, el libro, de una manera estratégica, está exactamente diseñado como decís. Arranca con el diagnóstico, la transición y la aceptación, ¿viste? Todos son procesos que llevan años. A mí personalmente, por ejemplo, me llevó años. Y hasta que la palabra clave es aceptación. Hasta que uno no acepta la realidad que le toca, tenés que pasar por preguntarte por qué a mí, esto que lo otro. Esto es un poco el vocabulario del ego. Eso es el ego que aísla. El ego protesta, la conciencia reclama. Reclama vivir, reclama ser feliz. Entonces, cuando vos empezás a ser consciente y empezás a aceptar, podés ver todos los atributos positivos que tiene tu hijo o la persona o la noticia que esté con vos en ese momento, ¿no? Porque esto aplica a todo. Es el camino de la resiliencia, ¿no? Y además desde el amor, ¿no? Porque más allá de que en este caso es tu hijo, entender primero, esa persona no tiene la culpa de lo que le ocurre. Es muy amplio el espectro. ¿Por dónde empezaste vos? ¿Cómo te asesoraste? Sí, bueno, para seguir un poquito con tu idea, antes hablaba solamente de autismo. Después la ciencia avanza, por suerte, y hablamos de trastornos del espectro del autismo. Exacto. Entonces, ¿eso qué implica? Una gama de síntomas y afecciones que va desarrollando el individuo a lo largo de su vida, ¿no? Por eso antes se conocía como el TGD. El TGD, estos trastornos generalizados del desarrollo. Claro, en cada etapa de su vida aparece algún desafío, alguna traba, algo que tiene que, ¿viste?, poner énfasis para tratarlo. El momento de que cursa mi hijo ahora es la interacción social. ¿Viste? Se nota en la escuela, todo, cuando ya tiene que interactuar y todo, no entiende a sus compañeros, ¿entendés? Entonces, ¿por qué no lo entiendo? Y la idea del libro surge en un momento porque, envuelto en lágrimas, con todo el ojo lloroso, me preguntaba por qué no hacía así, papá. Corre de alguna manera, te rompe por dentro y vos decís, ¿qué le digo yo? Uno no está preparado para eso, ¿entendés? Entonces empiezo con una introspección muy profunda y yo no fui al psicólogo, que es una terapia que recomiendo a todos que vayan, pero lo hice de estudiar psicología, filosofía, hasta casi místico me volví para encontrar un camino de poder yo responder a esa pregunta, ¿no? Y de ahí surge la idea del libro. Y volviendo a lo que me preguntaste en el inicio, cuando él empezó con la sintomatología típica de ser un nene inquieto, un nene que no hacía interacción visual, que no aguantaba sentado, que no podía enfocar la atención, y de ahí un montón de conductas disruptivas que desde el jardín, en ese momento, llamaron la atención, ¿viste? Entonces, mandan una carta al pediatra. El pediatra me dice, bueno, me cita, voy a hablar con el pediatra, están preocupados. Viste, uno al inicio, más como cuando nunca tuviste algo así, que no tenés la experiencia, es decir, es un nene con una crianza demasiado permisiva, ¿no? Que te porta mal, bueno, ya le vamos a poner límites, qué sé yo. Entonces como que de alguna manera lo subestimás. Pero cuando ves que eso se va marcando más y que el niño empieza a venir frustrado, que muerde, que pega, porque no puede comunicarse, no puede transmitir lo que le pasa. Está sensorialmente, todos los estímulos que le llegan, tiene que cargar con su cuerpo y con ese estímulo y encima tratar de elaborar una respuesta para sus pares. Entonces... Y además, perdón, son mucho más sensibles, algunos a la luz, otros a los colores, tienen otra manera de percibir la realidad. Exactamente, y de una manera muy peculiar. Lo que tiene mi hijo particularmente es una hipersensibilidad acústica, es decir, con el tema de los sonidos, el que con trabajo y sobre todo llega un momento, ¿no?, que el desarrollo trasciende al autismo. Entonces, también de alguna manera la biología va haciendo su aporte y mejora, ¿no? Yo no sé si es la terapia que hizo de chiquito o un poco esto. Yo creo que es un poco de las dos, ¿no? No miran, están desenfocados, corren para acá y para allá y no pueden parar, ¿viste? Otros son del táctil,
sea, no aguantan ni la ropa. Camisas, ropas rugosas, hay reportes científicos que lo notan como espinas que se clavan o clavos que los pinchan. Todo dependiendo, ¿no?, de la intensidad, de la severidad de cada caso. El caso que a mí me involucra, que es el de mi hijo, pasó de un diagnóstico de leve a moderado, ¿no? Y bueno, él me ayudó un montón en la creación del libro porque yo le iba haciendo preguntas. Yo lo hacía tipo de conejito de India, con el tema de... Como una entrevista. Como una entrevista. Entonces yo le decía, ¿vos cómo sos con los sonidos? Hay una parte que hablo en el libro que él me decía que cuando hay gente hablando, él escucha todo al unísono. Claro. Escucha como una burbuja avasallante que lo perturba, ¿viste? Entonces tiene que tapar los oídos y no puede... Ahí lo perdiste. Ahora lo tolera mucho mejor. ¿Viste? Si un neurotípico, si vos hay gente, hay un murmullo, y prestás un poquito de atención, vos escuchás matices de voz. Exacto. ¿Viste? Podés distinguirlo. Bueno, él no puede. Él le llega todo de una y se perturba y todo al unísono, ¿viste? Entonces, todos esos relatos fueron los que yo puse en el libro y creo que ese es el gran aporte, ¿no? Porque es una persona que lo vive y puede contarlo. Eso es lo valioso, eso es el valor que aporta a otra familia y puede contarlo, ¿no? Este próximo sábado vas a estar presentando este libro, mostrarlo vos, Autismo desde el hogar. El pionero en la resiliencia fue un psicólogo, un neurólogo que se llama Boris Cyrulnik, un francés. Fue en la época de la Segunda Guerra Mundial, todavía vive. En la Segunda Guerra Mundial, sus padres quedan atrapados cuando toman a Francia y obviamente terminan con un destino fatal, ¿no? Él logra escaparse de ahí y de ahí empieza a ver que era todo medio relativo, esto del sufrimiento y el dolor y el amor, y empezó, ¿viste?, a indagar sobre la resiliencia. Y él dice que, algo que a mí me quedó muy grabado, él dice que la negación obstaculiza la resiliencia. Claro, absolutamente. ¿Entendés? Esa es la clave, no hay que negar, hay que aceptar. Es así, no sé por qué, hasta ni siquiera sabemos qué es la vida, hay filósofos debatiéndolo hace miles y millones de años y no sabemos. Bueno, pasó así, hay que ver, cada persona tiene sombra y luz, hay que empezar a ver la luz.